Ale, 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 Zaragoza, ale, ale. Con el recuerdo a Luis Belló, el entrenador de los Magníficos, que consiguió los primeros títulos de la historia del Real Zaragoza, arrancaba este apasionante derbi aragonés entre el conjunto zaragocista y el Huesca. Fíjense qué jugada espectacular de Joaquín Muñoz, el malagueño, en una baldosa, lo que hizo en ese área. Aquí tendría otra ocasión clarísima que acababa encontrándose con el larguero. Disparo desviado por Pep Chavarría. Gran primera mitad de Joaquín y también del Huesca con esas ocasiones, aunque salió mejor el Real Zaragoza. También salió mejor en la segunda mitad y aquí encontró sus mejores ocasiones. En la cabeza de Álvaro Jiménez primero, que entró en el descanso por Nano Mesa, y a posteriori en este disparo de volea de Íñigo Eguaras. Dos muy buenas intervenciones de Andrés, el guardameta del Huesca, que salvaba así a su equipo. De nuevo Álvaro Jiménez, otra ocasión clarísima y otra vez la madera. Pero muy enchufado el partido Álvaro Jiménez, que provocó este penalti de Florian Miguel. Primero el árbitro pitaba fuera, Hernández Maeso, luego lo corregía el VAR. El contacto era dentro del área, así que el penalti lo lanzaba el propio Álvaro. Pero otra vez al palo. Respiraba Andrés Fernández, respiraba el Huesca. Y el Real Zaragoza frustrado una vez más de cara a puerta. Así que al final, derbi aragonés sin goles, Real Zaragoza 0, Sociedad Deportiva Huesca 0. Rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalay, fue el rugido del león, yo. Javier Lainez de Radio Marca Zaragoza. Otro empate. El Zaragoza también ha tenido muchas opciones de llevarse otra vez la victoria en la Romareda, incluso fallando un penalti. ¿Qué valoración haces del partido? Acabo de comparecer también con los medios de televisión y quiero hacer, la primera introducción que quiero hacer es pedir disculpas hoy porque sabíamos que un gol lo metía la afición, como así ha sido, pero no en la práctica no, porque hemos quedado 0-0. La llegada al estadio ha sido impresionante, de verdad, espectacular. La charla del partido y los propios jugadores, todo el mundo estaba hoy que querían brindar esa victoria a la afición, ¿no? No es normal este ambientazo en primera división, en algunos estadios, pero en segunda división ya habéis visto que no pasa y sin embargo, pues bueno, lo que también es verdad que no podemos reprocharle nada a los jugadores. Yo creo que los jugadores han hecho un partido también magnífico en todos los aspectos, como bien dices, han generado ocasiones, han ido por banda. El Huesca también hay que darle su mérito, también han tenido sus opciones, pero yo creo que el merecedor de la victoria hemos sido nosotros. Pues bueno, está reñida y me sabe mal sobre todo porque son varias las jornadas que no estamos ganando en la Romareda. Buenas noches, míster. Jorge Hernández de Aragón Deporte. Son 6 semanas sin perder, algo que firmaría cualquier equipo de la categoría, pero tan solo una victoria. ¿Cómo se puede explicar que una racha tan fantástica sin perder el equipo tampoco consiga ganar? Sí, Jorge, te agradezco pues esa trayectoria, por ver la botella también así, en plan positivo, es cierto, pero vosotros lo estáis viendo en
en el día a día, en los partidos sobre todo, que nos falta ese puntito ahora mismo del acierto, por llamarlo de una manera, de la pizca, la suerte, que muchas veces también se habla en el deporte. Bueno, cuando no tienes esos pequeños detalles, pues como ha pasado hoy, ¿no? Todo el mundo ya nos frotábamos las manos con el gol y pues, bueno, ha pegado el palo y fíjate, Álvaro, que no le puedes dar porque ha hecho una segunda parte magnífica el chaval. El mismo palo lo había pegado en una jugada anterior también a ese mismo palo, que podía haber sido gol. Pues bueno, son cosas del fútbol y ahora nada más que nos queda levantarnos la cabeza, remar rápido porque enseguida tenemos Málaga y lo que no hemos conseguido en la normalidad pues tenemos que empezar a conseguirlo fuera de casa. Hola, Juan Ignacio, muy buenas. Rafael Feliz de Onda Cero. Más no se puede hacer para ganar un partido, pero en casos concretos como el que has nombrado de Álvaro, ¿te preocupa que le pueda pasar factura las ocasiones que ha perdido en el día de hoy? Bueno, yo también estoy fastidiado, ¿eh? No, yo también soy de carne y hueso y lo entiendo perfectamente. Y el juego, bueno, yo a partir de mañana ellos con el entrenamiento de descarga y luego empezaremos a trabajar. Lo importante es esto, lo importante es que el equipo siga creyendo en lo que hace, que estamos más cerca de la victoria de la manera que lo estamos intentando, pero bueno, ahora mismo estamos reñidos y en ese aspecto pues bueno, está fastidiado. Pero hoy estoy muy fastidiado por eso, por lo que he comentado, ¿no? Porque es un espectáculo el sentimiento que hay en la ciudad, el espectáculo que hay en la afición, todas las personas que nos han esperado 2 horas antes del partido, bueno, es que es increíble. Y yo estaba convencido que se ganaba el partido y no ha podido ser. ¿Se puede explicar la situación del Real Zaragoza de alguna manera que no sea por la falta de gol? Me refiero que al final, penaltis fallados, ocasiones clarísimas que en condiciones normales hubieran entrado. ¿Se puede explicar que el Real Zaragoza esté ahora en posición de descenso con otra cosa que no sea la falta de gol? ¿O es lo único que cree que le queda al equipo, encontrar ese camino y ya estará el equipo enderezado? Bueno, lo que sí que hemos mejorado es decir, por lo menos que nos adelantara a los rivales, ¿no? En ese aspecto, si tuviéramos suerte de adelantar nosotros, lo digo por los 2 últimos empates, que no hemos encajado gol tampoco, porque eras 1-1, a lo mejor dependiendo de cómo ha sucedido el partido. Evidentemente el fútbol al final es gol, meter un gol más que el rival, nosotros no lo estamos haciendo en estos momentos y por eso estamos en la dinámica del punto. Y un punto es muy bueno siempre a lo largo de un trayecto largo, pero en este momento se queda pobre por lo que estás comentando, ¿no? Porque llevamos una dinámica de no perder, pero estamos en una situación en la clasificación baja y evidentemente pues no lo ves de manera positiva. Evidentemente cuando sumes victoria, pues todos estos puntitos que vas sumando pues son buenos, pero en este caso no te quedas como justificación, ¿no? Es decir, nosotros queríamos ganar, no ha podido ser y tendremos que evidentemente levantarnos lo más rápido posible. Por seguir un poco con lo positivo, Zaragoza no pierde, en esta categoría prácticamente hay un montón de empates, si ganas 2 partidos seguidos te metes arriba. Al hilo de todo esto, ¿cómo estás viendo este inicio de temporada y sobre todo también por el rival de hoy en la Sociedad Deportiva Huesca, cómo lo has visto también al equipo orcense? Sí, lo he visto valiente, ¿eh? Ha presentado un 11 también ofensivo, el míster ha venido también a ganar nuestros puntos, nos han pegado 2 o 3 sustos, también hay que reconocerlos. Es un equipo que tiene su calidad y también felicitarle por el punto que se llevan. Y la categoría, como bien dices, hemos jugado al final el último partido de la jornada y la cantidad de igualdad que hay, a excepción del otro día, ese resultado del Cartagena encima ante un Ibiza, que es un equipo muy fiable, que no había cometido ningún error durante el campeonato, pero esto es la categoría. Me pregunto por Eguaras, que se ha ido justo al final del partido. Parecía que el cambio no estaba pensado porque ha entrado Petrovic rápidamente. ¿Es algo que, teniendo el partido tan cerca el sábado, es algo que le preocupa a estas horas? No, y el cambio de Nano también, el descanso. El cambio de Nano también ha sido obligado, tenía un golpe en el pie también. En principio parece que es una pequeña contractura de fatiga. Esperemos que no sea nada de muscular y podamos contar con todos. A partir de mañana empezaremos también a hacer la sesión de recuperación. Y bueno, ahora nos dirá el parte médico, pero yo creo que en principio no es nada grave. Muy bien, gracias, buenas noches. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos sabio. Chalai, fue el rugido del león, yo. Hombre, lógicamente necesitamos ganar, jugamos en casa y con el penalti de, pues creo que era el minuto 83, pues lógicamente no das bueno el punto. Porque estamos haciendo cosas bien, pero necesitamos de esa victoria que nos refuerce todo lo que hacemos. Sí, bueno, desde el
la llegada del autobús, son momentos que vivirlos son increíbles, que emocionan y que hacen pues eso, que los compañeros vean lo que significa el Zaragoza. Y bueno, al final luego eso se refleja en un partido de mucha intensidad. Los dos nos estamos jugando mucho, los dos estamos en una situación de que nos está costando ganar. Y hoy era importantísimo. Está claro que hoy, todos los fines de semana, pero bueno, nosotros venimos de muchos empates, de días que hemos merecido ganar. Y por cómo ha acabado el partido, por el segundo tiempo, pues sí que, pues bueno, la verdad es que nos vamos jodidos. No, hombre, pues que el balón entrará, hay que confiar. Está claro que bueno, hoy... a ver, los penaltis, pues bueno, se fallan y ya está. Y claro, este había que meterlo. Pero bueno, hay que animar a Álvaro y le necesitamos y necesitamos de todo el mundo.